Bueno amigos, estamos aquí en una nueva transmisión de nuestro canal Share Networking Experience con su servidor Héctor Navarrete Ortega, presidente, fundador de nuestra comunidad en esta ocasión, con muchas ganas y con mucho gusto de conocer finalmente, después de algunos años de seguirlo un poco de lejos, de estar un poco más cerca ahora de Bruno Leone. Él es un empresario con mucha trayectoria, un líder definitivamente en nuestro país. Ha trabajado en el sector gremial y además también en el Estado. Quisiera darle sin mayor preámbulos a Bruno la más cordial bienvenida. Me gustaría un poco presentarlo. Bruno es presidente actualmente del grupo pesquero Servigroup, ha sido gerente general de la AGD, ha trabajado también en tomas de decisiones dentro de IRSA, del Banco Central del Ecuador, del Banco Popular, del Banco del Pacífico, y bueno, además de eso ha sido miembro de directorios de diferentes cámaras, en donde actualmente es el presidente de la Cámara Nacional de la Pesquería. Es además, me estaba comentando hace pocos minutos, es además miembro del Comité de Emergencia por esta emergencia por COVID-19, donde comparte en una mesa con otros líderes gremiales, empresarios y con el abogado Jaime Nebot, ex alcalde de nuestra ciudad. Bruno Leone, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Héctor. Qué gusto poder conversar con usted a través de este medio, pues, y con el mayor agrado y con la mayor apertura para conversar de lo que usted desee. Muchísimas gracias, Bruno. Bueno, la primera cosa, tal vez yo creo que la que más llama la atención, muchos han pedido entrevistas, de hecho en algún momento al abogado Nebot lo hemos visto en medios de comunicación compartiendo sobre lo que este gran comité, importante comité, está haciendo por la ciudad. En Quito se construyó un comité también empresarial que no se ha escuchado mucha trascendencia, por lo menos acá en Guayaquil, pero este sí ha sido o ha tenido una visibilidad importante. ¿Qué nos puede decir que está haciendo el comité actualmente? Sé que se dividieron en ciertas comisiones. ¿Qué es lo que está haciendo usted dentro de ellas? Y qué nos puede contar y nos puede actualizar a los empresarios que estamos un poco también como a la expectativa de lo que se pueda solucionar durante esta emergencia? Ok, bueno, primero tal vez convendría hacer un pequeño recuento de cómo se formó el comité, ¿no? A inicios de esta grave situación que estamos viviendo allá por los segunda semana de marzo, vimos que en el caso de Guayaquil el tema de los contagios comenzaron a crecer de una forma realmente preocupante, porque coincidió con una época de vacaciones, que la gente retornaba de Europa y vinieron algunos vuelos con gente contagiada. Eso pues nadie estaba preparado. Yo recuerdo cuando veíamos las noticias allá por diciembre que en China había esto, nunca nos imaginamos que eso nos podía llegar acá. Inclusive me acuerdo que estábamos en un conversatorio con los almirantes de la Marina y hablábamos de algunos temas y analizábamos este tema y decíamos, Dios quiera que esto se convierta en una pandemia. Eso lo hablábamos en diciembre. Y mire usted en lo que estamos, ¿no? Entonces, como esto nos cogió de sorpresa, hubieron unas situaciones ahí con la autoridad del local, de la ciudad. Entonces, los guayaquileños de bien, que somos muchísimos, y eso es algo que a mí me llena de orgullo decirlo, porque es impresionante ver el amor por Guayaquil y el deseo de ayudar y la filantropía y la solidaridad de la gente. Por una iniciativa de Henry Kronfle, formamos un grupo en donde pues obviamente está Jaime y hay algunas personas, somos como unas 25 personas que estamos en ese grupo, para ver qué podíamos hacer. Entonces inmediatamente nos organizamos, comenzamos a delinear el trabajo, se formaron algunas comisiones, la comisión de finanzas, la comisión de logística, la comisión de salud, la comisión de normativa, la comisión de relaciones con el gobierno, porque muchas cosas tienen que hablarse con el gobierno. Son como unas 6 o 7 comisiones. Lo primero que hicimos fue buscar el vehículo legal para que pueda fluir, digamos, las donaciones de las personas. Se constituyó un fideicomiso, se abrió una cuenta en el Banco del Pacífico. Efraín Viera ayudó mucho en eso y comenzó la gente a donar y definimos la línea de acción del comité, porque hay un dicho viejo que dice: el que mucho abarca poco aprieta. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿en qué vamos a trabajar?
vamos a proteger a la gente de la primera línea, que es la gente que está atendiendo a los enfermos, que son médicos, enfermeras, todo personal de los hospitales. Eso vamos a ver cómo protegemos, por ejemplo, al personal de recolección de basura. Hubo que hacer coordinaciones, porque imagínense ustedes si en toda esta pandemia, encima en Guayaquil no se recogía la basura, podía haber otro tipo de peste. Se trabajó en el tema de la importación de equipos de protección profesional, los EPPs, que son mascarillas, trajes, guantes, gafas, en fin, para la gente que está atendiendo a los enfermos. Se coordinó, hubo unos días en Guayaquil, eso ya pasó, que había falta de oxígeno, porque resulta que las plantas que producen oxígeno, que son 3 o 4, hay producción de oxígeno suficiente, lo que no había era cilindros. Entonces hubo que hablar con el ARCSA, con la Agencia de Regulación y Control, para que los cilindros industriales se puedan usar como medicinales, porque los unos son de color verde, los otros son de color blanco. En fin, ese tipo de coordinaciones. Después también decidimos comprar masivamente el tratamiento que en esos días se hablaba que era el necesario, que era la hidroxicloroquina o la hidroxicloroquina y la acitromicina. Se consiguieron unas dosis y después, hoy en la reunión que acaba de terminar, que yo estaba hace un momento, ya está viniendo la materia prima. Lo que pasa es que como todos los países están en esta lucha, tienen regulaciones donde no dejan pasar este tipo de elementos que pueden servir para proteger a sus propios pueblos. Entonces, toma trabajo, parece mentira, poder traer las cosas. En este momento estaría llegando la materia prima para la fabricación local. Eso es algo que se ha coordinado con Carlos Cueva de DIFARE y con ALFE, con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, que dirige Mario Rafael Ayala, para que esa materia prima se produzca localmente y poder tener, más o menos se calcula entre las que hemos comprado y las que vamos a tener una vez que se produzcan, cerca de 40.000, un poco más de dosis. Las primeras 5.000 que llegaron se repartieron. Por ejemplo, a mí me tocó un día recibir una llamada de que un almirante de la Armada necesitaba la medicina, y cuando llamé, ya al día anterior se le había entregado al Hospital Naval una cantidad de dosis y así por el estilo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Y entonces ahora lo importante en lo que estábamos discutiendo, y por eso me demoré un poquito antes de entrar a la entrevista, Héctor, es que como el COE Nacional, el presidente y el COE Nacional delegaron a los alcaldes de los cantones la potestad de mover la luz del semáforo, rojo, amarillo. Entonces Guayaquil, ya la alcaldesa dijo claramente que Guayaquil el 4 de mayo va a seguir en rojo, pero entonces el tema es un poco ver hacia futuro cómo nos vamos a mover, porque si se entiende que la gente tiene que salir a trabajar, en fin, porque el virus, podemos hablar de eso más adelante, el virus de la economía puede ser más terrible que este virus del COVID, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer este fin de semana, concretamente, con gente especializada, se va a comenzar a hacer muestreos masivos en diferentes en diferentes lugares de la ciudad, ¿verdad? Segregando, en el caso de la parroquia Pérez Cordero, que es más numerosa, se va a hacer como un segmento aparte para poder determinar con gente especializada, con tamaños de muestra y haciendo proyecciones, los potenciales contagios que hay, y para ir midiendo, y se va a ir haciendo eso cada semana, para ir viendo si los contagios van subiendo o van bajando, y en función de eso ir tomando las decisiones de poder ir bajando el semáforo de rojo a amarillo y eventualmente a verde, o seguir manteniendo el semáforo rojo. Entonces ese trabajo es muy importante, vital. Así es como lo han manejado países como Alemania, como Corea del Sur, haciendo muestreos masivos de la gente. Entonces, Bruno, en eso estábamos discutiéndolo. Sí. Sí. Una pregunta, ¿este comité tiene una relación de trabajo con el municipio o está trabajando en paralelo? ¿Están bien comunicados? ¿Cómo funciona la ayuda? A ver, este comité es totalmente ad hoc. Nació con la emergencia y se irá cuando termine la emergencia. No tenemos ni personería jurídica ni nada. Simple y llanamente nos unimos un grupo de personas y nos pusimos a trabajar. Por supuesto que por las personas que conforman el grupo hay mucha coordinación, en este caso con Guayaquil, porque nosotros estamos trabajando para la emergencia de Guayaquil.
Entonces hay mucha coordinación, ¿no? Pero las decisiones que nosotros hemos tomado de digamos, las 4 líneas donde estamos trabajando, las decidimos nosotros autónomamente y en base a eso nos estamos moviendo, porque eso es lo que en su momento vimos que era la necesidad mayor. Así que por ahí es la cosa. Entremos un poquito en materia económica. Sé que la prioridad siempre es la salud, pero usted ha sido un líder gremial por muchos años, miembro de algunos directorios de gremios y actualmente presidente de uno de los más importantes. ¿Cuál es su análisis y su perspectiva? Hablemos un poco de la coyuntura. ¿Cuál es el pronóstico que usted le hace a Guayaquil y al Ecuador como país en la parte económica? A ver, buena pregunta, pero si me permite me voy a remontar un poco hacia atrás, digamos, para que se entienda la línea de pensamiento y por qué eventualmente pensamos como pensamos. Mire, el Ecuador, alguna vez escuchaba a un político decir, yo no sé si el petróleo ha sido bendición o maldición para el Ecuador. Yo creo que más fue una maldición el petróleo, ¿no? Porque eso nos hizo de alguna forma vagos, nos hizo merecidos y como que en algún momento un sentimiento como que todo debía ser regalado. Y eso no es así. La gente se procura sus necesidades y se dignifica cuando tiene un trabajo y cuando fruto de ese trabajo puede tener los recursos para, en un ambiente de libertad, ¿verdad? Usar esos dineros, esos ingresos como la persona más crea conveniente. Entonces, nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que Ecuador tiene que prepararse para una economía post-petrolera. Ya en el mundo no es ningún misterio de que el petróleo tiene un horizonte de tiempo muy corto, digamos, donde va a prevalecer como elemento proveedor de energía. Ya en Europa usted tiene casos como los países del norte, Dinamarca, Suecia y algunos otros, Holanda, donde ya para el 2025, por ejemplo, no circulará ningún carro con motor de combustión. Todos los carros serán eléctricos. Hoy día hay tecnologías de energía solar y eólica y una cantidad de cosas, y eso va tomando fuerza. Entonces, siempre dijimos que el Ecuador tenía que ir teniendo un plan para salir de una economía postpetrolera. En el gobierno anterior se nos vendió la idea de ir a un cambio de la matriz productiva, cosa que no funcionó nunca. Recuerdo yo en aquellos días, en los diálogos y en estas presentaciones un poco tirantes que teníamos con el gobierno anterior, el presidente Correa trajo a un grupo de asesores de Corea porque él decía que le gustaba el modelo de desarrollo de Corea y para que le diga cómo tenía que enfocar el modelo de desarrollo de Ecuador. Y los coreanos, ¿saben lo que le dieron? Le dieron, enfóquese en lo que usted hace hoy día, hágase fuerte en lo que usted hace hoy. Y una vez que usted consolide lo que hace hoy, dé paso adelante en eso que usted hace hoy, agregando valor. Estoy hablando concretamente, el Ecuador es un país que tiene vocación agrícola. De eso hemos vivido toda la vida. Tenemos sol, tenemos tierra, tenemos agua. Entonces, la idea era esa, pero nos quisieron llevar a un cambio de matriz productiva, se gastaron cantidad de recursos y nunca lo logramos. Entonces, el gobierno anterior dilapidó la bonanza petrolera, dilapidó recursos, se gastó gran parte de los dineros de la Reserva Monetaria, se gastó los dineros del Seguro Social, que hoy día, inclusive con la nueva ley esta de ordenamiento de finanzas públicas, hay una discusión que quieren poner al IES como parte del sector público no financiero y no como una entidad autónoma que es. Se gastaron ingente cantidad de recursos, se endeudaron de una forma terrible y nos dejaron con un gasto inflado que es insostenible. Antes de Correa, el gasto, teníamos una nómina que andaba por el orden de los 2.700, 2.800 millones al año. Hoy día la nómina del país vale casi 10.000 millones. Wow. Eso es insostenible, eso no se puede pagar. El Ecuador paga impuestos y paga bastante, porque entre los impuestos del año pasado, este año las recaudaciones están caídas por obvias razones, pero el año pasado, por ejemplo,
se recaudaron más arriba de 15.000 millones de dólares. Y si usted a eso le suma la contribución al Seguro Social, ¿verdad? Que es otro impuesto, y es un impuesto perverso, porque de paso el Seguro Social no da las prestaciones que tiene que dar en salud y en jubilación y en una serie de cosas. Resulta que la presión fiscal, que es el componente de los impuestos sobre el Producto Interno Bruto del país, está por encima del 20%. Somos de los más altos de América, ¿no? Entonces, que no se diga pues que no pagamos impuestos, y por eso es que ahora, con esta pretendida ley humanitaria, así como ocurrió con la ley después de los disturbios de octubre y la ley del terremoto, ¿verdad? Que era un impuesto por esta vez, esos impuestos se han convertido ahora en los impuestos de cada vez, ¿no? Cada vez que hay un evento que sale de la cotidianidad y de lo normal, nos vienen a meter la mano al bolsillo. En los últimos años, creo que llegan a 30 reformas tributarias, ninguna con el afán de simplificar y mejorar la cosa, porque la política tributaria es una política de desarrollo bien usada. Usted ve cómo en Estados Unidos va el presidente de Estados Unidos con esta crisis y va y propone un paquete de sección de impuestos. Aquí es lo contrario, ¿no? Entonces, usted me preguntaba, bueno, ¿y qué a futuro qué? Bueno, yo, como nosotros defendemos conceptos, nosotros como conceptualmente no estamos de acuerdo en la creación de más impuestos como concepto. Y aparte, en la práctica es imposible seguirle cargando impuestos a empresas y personas que ya están bastante golpeadas con la situación del país. Entonces, pero como toda crisis trae oportunidades, ¿verdad? Yo quisiera pensar que esta crisis, la oportunidad que tiene es hacer que la gente reflexione y de que veamos que no podemos seguir más tiempo con este modelo de organización que tenemos. Tenemos que ir a cambios profundos, estructurales. Ayer yo no lo he visto, pero me contaba un hijo mío, mi hijo Bruno Jr., que un economista, Milley, creo que se llama, en que lo entrevistaban en La Posta, él decía, la única forma de resolver el problema es provocando una deflación. ¿Y qué es lo que quería decir? Hay que buscar un esquema en que se bajen los precios de las cosas, de los sueldos y todo. Tenemos que ir a una deflación, bajar los costos. En el año 2002, 2003, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, el salario básico era $172 y la gente le alcanzaba para vivir y vivía bien. Hoy día el salario es 400 más todas las prestaciones sociales y la gente no le alcanza. Entonces algo no está bien. Algo no está bien. Somos el salario básico más alto de la región. Entonces, tenemos que ir a cambios profundos, cambios estructurales en la parte laboral, en la parte de la seguridad social, en la forma de organización política. Se está empezando a hablar de otros esquemas que van, digamos, apartándose del centralismo terrible que tenemos. Se está hablando de federalismo, se está hablando de autonomías con mayor peso. En fin, yo creo que esto, por supuesto, es una decisión que la tiene que tomar el pueblo. ¿Cómo se le va a preguntar eso? No lo sé. Se acerca un proceso electoral. Veremos con mucha atención los candidatos que salgan, qué cosas nos proponen. Pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Definitivamente Ecuador, como explicaba Augusto de la Torre, en días pasados, que se autodenominó como el autor de esta ley, sí decía algo que era correcto. Ecuador no puede, como otros países, devaluar su moneda porque no tiene moneda propia. Ecuador está sobreendeudado, Ecuador no ha sido capaz de atraer inversión al país, entonces el Ecuador va a tener que tomar medidas muy drásticas, ¿verdad? Y que tenemos que buscar que sea lo menos dolorosa para la gente, pero lo que sí es cierto es que de la forma como estamos, eso no va más. Eso no va más, o no debe ir más. Es complicado, no es fácil, pero decir que van a poner un esquema para acuerdo entre las partes, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando uno está sentado en una silla al frente de una empresa, trabajando todos los días y gestionando todos los días, es una película totalmente diferente. Sin duda. Bruno, hablemos de las oportunidades, hablemos usted está en el sector pesquero y hay oportunidades en ese sector. ¿Cuáles creen ustedes para los empresarios inversionistas que están en otros sectores y de pronto quisieran contemplar entrar al suyo? ¿Cuáles son las oportunidades que usted cree que de cara al corto plazo, mediano plazo, podrían abrirse? Es la última pregunta y con esto concluimos la entrevista. Démosle un poco de luces, un poco de opciones a quienes nos están viendo.
A ver, mire, cuando recién empezó esto, ahí por la primera semana de marzo, el Ministerio de Comercio Exterior nos llamó a una reunión. Estábamos en Quito, coincidió que estábamos en Quito y fuimos. Y el área de promoción de exportaciones había hecho un mapeo de la situación y nos ponían al sector pesquero como de los que podían ser ganadores, digamos, en esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros producimos alimentos, uno, y dos, producimos alimentos en conservas, cosa que en un momento como el que se está viviendo, pues lo que la gente primero trata de tener es comida en su casa, que pueda guardar y que pueda tener para poder alimentarse. Entonces, Nos referimos estas son, específicamente al atún. sí, el atún sí, y la sardina y otras especies que se pueden poner en una lata como conserva, ¿no? Entonces, ahí hay oportunidades, ¿verdad? Que las debemos aprovechar. De hecho, las exportaciones a Europa han estado caminando bastante bien, en el sentido de que lo que es el producto que va a la percha se ha estado consumiendo bien, porque cuando usted va al mercado y está en una cosa como esta, si usted normalmente va una vez a la semana y coge 4 latas, pues ahorita va y coge 8 o 10, porque usted no sabe qué va a pasar. Entonces, esa demanda ha ido mejorando, pero la demanda del segmento del food service ha caído mucho. Que el food service es aquel producto institucional que va para los restaurantes, para los hoteles, para otro tipo de establecimientos que compran productos, digamos, en otras presentaciones. Ese está caído totalmente. Entonces, ahí hay oportunidades para podernos consolidar en el mercado. El Ecuador, por ejemplo, en el mundo de hoy, ¿no? Antes de la crisis, en el mundo de hoy, hay toda una onda a favor de la sostenibilidad. Y Ecuador tiene un trabajo importante en ese sentido. Hay una onda, por ejemplo, en relación al tema de los derechos de los trabajadores. Ecuador tiene, en ese sentido, medalla de oro, como digo yo. Entonces, sí hay espacio para crecer. Estamos muy pendientes del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Hoy día en la mañana casualmente hubo una reunión, porque después de la visita del presidente Lenín Moreno a Washington hace pocos días, hay la posibilidad de que nos dejen ingresar algunos productos por la vía del sistema general de preferencias, entre ellos el atún. Entonces, pero la idea es ir a un acuerdo comercial. Se tenía previsto para febrero, me parece, la conformación de una segunda reunión del TIC, de la Mesa de Inversiones y Comercio, pero por todo esto que ha pasado se suprimió. Tenemos entendido que va a haber una nueva, se quiso hacer una virtual, pero prefirieron no hacerlo, tiene que ser presencial, y en eso va a jugar un papel importante, por ejemplo, la embajadora Ivonne Baquet, porque ella es una mujer con mucha experiencia y en este caso particular de coyuntura, ella tiene una relación personal, digamos, de amistad con el presidente Trump, eso puede ayudar mucho. Entonces, si nosotros logramos mantener, como estamos manteniendo el acuerdo comercial con Europa, tenemos algunas quejitas ahí que tenemos que plantearle a Europa por un contingente que le han dado libre de impuestos a los chinos, y eso está yendo en contra de nuestro acuerdo comercial, pero ese acuerdo va bien, y si logramos consolidar un acuerdo con Estados Unidos y seguimos sosteniendo todas las posibilidades de ingresos libres de impuestos en Sudamérica a través de la CAN y Mercosur y todos esos acuerdos que hay, el sector pesquero tiene una posibilidad de andar bastante bien. Lo que pasa es que en pesca, Héctor, y esto para que la gente que nos escucha, en pesca, y sobre todo el atún, como es una especie altamente migratoria que la pesca todo el mundo, hay mucha regulación. Entonces no es cuestión de salir a pescar por pescar, sino que hay cupos, hay cuotas, hay vedas que cumplir, los barcos tienen que estar en los registros de cada organismo regional de ordenamiento pesquero. Entonces no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil coger y decir, bueno, hoy día yo estoy exportando 1.800 millones, pues bueno, voy a hacer un plan para irme a 3.000 millones. Se puede, pero no es tan fácil. Lo importante es que tenemos la capacidad de producir, tenemos el know-how y tenemos los mercados. Tenemos que tener los mercados. Ahora, el tema que tenemos que hacer es trabajar en el tema del costo interno del país. Eso sí es algo muy complicado. Hoy a la noche vamos a tener una reunión a las 7 de la noche con otros sectores exportadores, camaroneros, bananeros, cafeteros, cacaoteros, porque le vamos a hacer una propuesta al país en ese sentido.
Bien, Bruno Leone Piñataro, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Share. Siéntase un amigo fraterno de nuestra comunidad. Espero volverlo a tener muy pronto. Ojalá y tengamos otro tema con el que podamos compartir. Ha sido realmente un gusto para mí y espero que todas las personas que nos están viendo recuerden que pueden suscribirse en nuestro canal para poder seguir teniendo muchas más entrevistas, mucho más contenido que podamos compartir con ustedes y que con esto podamos salir todos adelante como país, como sociedad, de la mano de la información que nos dan líderes de la talla de Bruno, que siempre nos van a tener actualizados y nos van a dar los mejores consejos, recomendaciones y luces para poder solucionar los problemas. Muchísimas gracias a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima transmisión. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.